Ahora vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando sobre la unidad 2, ¿sí? Vimos, hasta la semana pasada, vimos métodos de estimación, ¿sí? Para estimación puntual, y después hicimos algunos análisis de algunas propiedades de estimadores y demás, más allá del método puntual que vimos, para determinar buenos estimadores, que era el método de máxima verosimilitud, ¿sí? Y este lunes arrancaron a trabajar un poquito con lo que es estimación por intervalos, ¿sí? Acá me quedó estimación puntual, pero esto sería estimación por intervalos, ¿sí? Esta unidad. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar básicamente sobre estimación por intervalos para la media, ¿sí? Y después vamos a hacer un pequeño break, por eso también es la idea que arranquemos a las 3:15 de ahora en más, así nos deja ahí para hacer un cortecito de 5 minutos al menos. Si no, 1 hora y media es muy poco tiempo, ¿sí? Pero bueno, la idea es entonces arrancar con estimación por intervalo para la media. Algo ya avanzaron bastante el lunes, digamos, siguen cerrar estos contenidos, por lo menos en aspectos teóricos, y algunas aplicaciones y ejemplos que vieron también. Y después, en la segunda parte, lo que vamos a hacer es trabajar sobre algún ejemplo de aplicación concreto usando el software Infostat en un problema, analizando un problema concreto, ¿bien? Que más allá del ejemplito que vamos a ver ahora, lo van a ver también trabajando con una base de datos y demás, que lo van a ver con el profe Steffi, ¿sí? Bien. Hago un resumen rápido, ya lo trabajaron bastante el lunes pasado, ¿sí? Pero el problema que surgía cuando hacemos estimación puntual es que era cómo tratar de acertar del parámetro con un solo disparo, ¿sí? Me quedaba con esa información, ¿bien? Pero recordemos que a priori cualquier estimador es una variable aleatoria, entonces podría caer en cualquier lado, ¿sí? Alrededor del parámetro, ¿sí? Más o menos alejado. Y una estimación puntual, si bien era una estimación concreta que íbamos a tener del parámetro, la desventaja que tenía es que no íbamos a poder contar con una medida del error que estábamos cometiendo, ¿sí? O que podremos cometer al hacer esa estimación, ¿sí? Y cuando hablamos de error, estamos hablando entre la diferencia que existe entre el valor que estimamos y el verdadero valor del parámetro poblacional. Obviamente que es desconocido, ¿sí? Pero nosotros sí conocemos la distribución en general de muchos de los estimadores que vemos. Entonces, si conocemos la distribución, ¿sí? Ya nos da un indicio de que podemos calcular alguna medida de error, ¿sí? Y alguna probabilidad asociada a esa medida de error, ¿sí? Entonces, ahí es donde vieron que entraron en juego los intervalos de confianza, ¿sí? Que los definíamos como un intervalo que iba a contar con un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Iba a ser aquel con el cual íbamos a poder obtener un cierto nivel de probabilidad que llamamos nivel de confianza, ¿sí? De que ese intervalo contenga el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Fíjense que también decimos que estamos analizando la probabilidad de que ese intervalo contenga el verdadero valor del parámetro y no la probabilidad de que el parámetro esté incluido, ¿sí? En el intervalo, ¿sí? Fíjense que es sutil la diferencia, pero si yo dijera que estamos analizando la probabilidad de que el parámetro esté incluido en ese intervalo, lo que estaría asumiendo es que el parámetro es la variable aleatoria, y el parámetro no es la variable aleatoria. ¿Sí? Es desconocido, ¿sí? Pero es un valor fijo. ¿Ven? Lo que es aleatorio para nosotros es el intervalo de confianza, ¿sí? Por eso es que decimos que va a haber un determinado nivel de confianza, que va a ser 1 menos alfa, ¿sí? Que lo podemos asociar a una probabilidad, ¿bien? Y que representaría eso, ¿no? La probabilidad de que el parámetro esté contenido en ese intervalo, ¿sí? Fíjense que es sutil esa diferencia, pero es relevante, ¿bien? Porque en otro caso, de nuevo, repito, estaremos diciendo que el parámetro es aleatorio, ¿bien? Y no, ¿bien? Lo que es aleatorio, como habrán visto el lunes, ¿sí? Y en los ejemplos, en la explicación teórica sobre todo, es que lo aleatorio está en el intervalo. Y ahora cuando veamos la construcción se van a dar cuenta, ¿bien? Bueno, hay distintos métodos para encontrar cuáles son esos límites, ¿sí? Inferior, el límite superior que van a formar el intervalo de confianza. El que nosotros vemos, ¿sí? Que es ampliamente utilizado, es el método del pivote, que básicamente consiste en buscar un estadístico. ¿Qué es un estadístico? Es una función que contenga tanto al parámetro, ¿sí? Que nosotros estamos sobre el cual estamos tratando de inferir, como al estimador de ese parámetro, ¿sí? Por eso decimos que se trata de
una función, ¿sí? H, ¿sí? Que es función tanto del parámetro tita como su estimación, el tita sombrero. Ese tita y ese tita sombrero pueden ser cualquier cosa que sea nuestro objetivo estimar, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar sobre la media, sobre la proporción y sobre la varianza y demás, ¿sí? Pero podría ser cualquier función, ¿sí? O relación entre esos entre parámetros que se correspondan a una distribución que querramos encontrar. ¿Vean? No necesariamente tiene que ser la media ni la proporción y demás, si bien obviamente son parámetros súper importantes, por eso lo analizamos en tanta profundidad, ¿sí? Pero eventualmente podría ser alguna relación, ¿sí? Entre parámetros de la población de donde vienen, los datos y demás, ¿sí? O sea que por eso lo llamamos tita sombrero, ¿sí? Para generalizar, ¿bien? Bueno, entonces, si nosotros conocemos esto importante, que sea función de tita sombrero y de tita, entonces esa función, ¿sí? Es estadístico, ¿ven? Que es el que llamamos pivote, y obviamente tiene que tener una distribución conocida, ¿sí? Porque para calcular una medida de probabilidad necesito conocer la distribución, ¿sí? De esa función del parámetro y del estimador de ese parámetro tita sombrero, ¿ven? Y de nuevo, fíjense que esa función h es una variable aleatoria porque está tita sombrero, y tita sombrero dijimos que era variable aleatoria, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a trabajar para la media. ¿Se llega a ver? Estoy agrandando la pantalla, si no, pero si no, ahí lo trato Se de ve más o agrandar. menos, profe. A ver, vamos a tratar de sacar, así lo muestro un poquito más, modo presentación, y ahí va. Una de las cosas para las cuales vamos a trabajar sobre el intervalo de confianza son para la media, ¿sí? Y de nuevo, si yo quiero analizar el intervalo de confianza para la media, hay distintas cuestiones que debería tomar en consideración. En primer lugar, ¿sí? ¿De dónde provienen de los datos? ¿De qué población provienen? ¿Sí? Cuando hablamos de qué población provienen, estamos hablando de su distribución. ¿Qué distribución tienen los datos que conforman mi muestra sobre los cuales después voy a calcular la media? ¿Sí? Y sobre los cuales busco estimar la media poblacional. Entonces, lo primero que tengo que saber es si tener alguna información relacionada a la distribución de X. ¿Sí? Entonces, acá vamos a analizar dos situaciones. Una situación donde la población sea normal, ¿ven? Entonces sabemos que X viene de una población normal, con media mu, y una varianza que hasta ahora es sigma al cuadrado, ¿sí? Y puede ser que la distribución de X o la muestra aleatoria provenga de una población que no es normal, ¿sí? Que sea cualquier otra cosa, ¿sí? Puede ser que sea desconocida o que tenga otro tipo de distribución, ¿sí? Pero no nos limitamos en ese sentido. Si los datos vienen de una población normal, ¿sí? La variable aleatoria que estamos analizando viene de una población normal, la segunda consideración que debemos tomar en cuenta es si conocemos o no conocemos la varianza. ¿Qué significa conocer? ¿Sí? Que la conozcamos de antelación, no que la calculemos a partir de los datos que vamos a obtener de la muestra, ¿sí? Conocer significa que, no sé, por estudios previos, por situaciones similares, que son análogas, digamos, en otra población, pero podrían ser una proxy de la varianza dentro de la población que estamos analizando, ¿bien? Podemos considerar que es conocida la varianza, entonces tendremos una situación. Y puede ser que sea desconocida la varianza y que la tengamos que estimar. Y esto va a ser relevante porque si la tenemos que estimar, la vamos a tener que estimar a partir de los datos, ¿sí? Entonces, en cambio, si es conocido, obviamente entra como un parámetro fijo conocido, ¿sí? Y si no, ya no vamos a tener la varianza sigma al cuadrado como así, sino que vamos a tener una estimación de esa varianza. ¿Bien? Ahora, si los datos vienen de la población normal y la varianza es conocida, ustedes saben que un estadístico que ya podemos usar, ¿cuál es? El que habíamos visto, ¿sí? En su momento, cuando trabajamos en la unidad 1 sobre todo, y en estadística 2, ¿sí? Que es este estadístico Z, ¿sí? Que era el X barra menos mu dividido la desviación estándar, y esa desviación estándar es la desviación estándar poblacional, conocida para nosotros, sobre la raíz de n. Y eso sabemos que tiene una distribución normal 0,1. ¿Bien? Y a partir de eso, vamos a poder utilizar ese estadístico, porque fíjense que contiene tanto el parámetro mu como al estimador del parámetro que es el X barra, ¿sí? Nuestro tita sombrero, o sea, nuestro tita acá es mu, y nuestro tita sombrero, perdón, nuestro tita sombrero es el X barra, ¿sí? El que usamos para estimar tita, o sea, X barra lo usamos para estimar mu. Y fíjense que acá, efectivamente, es función de tita y de tita sombrera, ¿sí? Entonces, ese es nuestro H, ¿sí? Nuestro pivot. Ahora bien, si la varianza es desconocida,
tenemos este otro estadístico donde ya no tenemos, fíjense, la desviación estándar poblacional, sino que tenemos una estimación de la desviación estándar, ¿sí? Que es el que habíamos visto en su momento, que era el sumatorio de los X, o sea, de los datos, menos el X barra, ¿sí? Elevado al cuadrado, y lo dividíamos por n menos 1, ¿sí? Porque acuérdense que perdimos un grado de libertad, que lo estuvimos discutiendo bastante en su momento, y eso ya no tiene una distribución normal, sino que tiene una distribución t-de-student con n menos 1 grado de libertad. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, o sea que ahí ya tenemos dos estadísticos, y va a depender, si para la población normal, ¿sí? Tenemos dos estadísticos posibles. En un caso, si conocemos la varianza, ¿sí? Y en otro caso, si no la conocemos, pero la vamos a tener que estimar a partir de los datos. ¿Sí? Bien. Ahora bien, si la población es normal, sí. Disculpe una consulta. Ahí, o sea, en la variable conocida, el desvío se representa con ese simbolito y en la desconocida es con ese, sin, pero O sea, con el sigma cuadrado es el parámetro. Cuando yo represento esto, estamos diciendo que es el valor conocido, es un valor fijo, y es sí, conocido, ¿sí? Por nosotros, con información previa o demás, pero desconocido. No lo tuvimos que calcular a partir de los datos. En claro. cambio, la varianza muestral sí la tenemos que calcular a partir de los datos. ¿Se acuerdan que era igual a Sí. xi menos el x barra al cuadrado dividido de n menos 1? Esa hay que calcularla y con una distribución test. Y esto entra en el estadístico, ¿sí? Como es la raíz cuadrada de esto, ¿no? Porque esta es la varianza estimada, en el estadístico va la desviación estándar, o sea, la raíz cuadrada, ¿sí? De esa magnitud. Y eso habíamos visto en la unidad 1 como una aplicación de la t-de-student, ¿sí? Que efectivamente tenía una distribución t-de-student con n menos 1 grado de libertad, donde n es el tamaño de la muestra y pierde un grado de libertad porque tuve que estimar la media muestral. ¿Bien? Que eso lo habíamos discutido en su momento cuando vimos las distintas distribuciones derivadas de la normal en la unidad 1. ¿Sí? Bien, gracias. Perfecto. Bien, entonces, vamos ahora cuando la población no es normal. ¿Sí? Y acá también tenemos un par de situaciones. ¿Sí? Puede ser que la varianza sea conocida, ¿sí? O que no sea conocida. ¿Sí? Si la varianza es conocida, ¿sí? Tengo dos situaciones. Si la varianza es conocida, yo desconozco de dónde proviene la población de la cual proviene la muestra, ¿sí? Yo podría considerar el tamaño de la muestra para aplicar ¿qué cosa? Para buscar una aproximación de la distribución, más allá de que conozca como la distribución de origen, pero si el tamaño de la muestra era mayor a 30, ¿sí? Y conocía la varianza, podría utilizar un estadístico aproximado que tenga una distribución aproximada a la normal. ¿Eso por qué? ¿En base a qué? Por teorema central del límite. Exacto. ¿Sí? Esto de acá es por teorema central del límite. ¿Sí? Entonces, por teorema central del límite, si la muestra era suficientemente grande y la varianza la conocía, dijimos que suficientemente grande se refería en la práctica a un n mayor o igual a 30, ¿sí? Y vamos a poder utilizar una distribución aproximadamente normal. ¿Sí? No es que sea esa la distribución, pero la podemos aproximar. ¿Bien? Y va a ser bastante buena. Y nos va a permitir, ¿sí? También usarlo como pivot a ese estadístico, que obviamente es función de X barra y de mu. Si es menor a 30 y desconocemos la población y desconocemos la distribución, ¿sí? No podemos usar TCL, podríamos ir con algún método no paramétrico como el que habíamos visto en su momento en estadística 1, que es el chef, ¿sí? No nos vamos a meter en esa situación, ¿sí? Se pueden armar intervalos, pero serían intervalos bastante imprecisos, ¿sí? Porque acuérdense que chef me da una cuota de probabilidad y no me da una probabilidad en sí mismo, ¿sí? Bien. Después, cuando la varianza es desconocida, de nuevo, podría fijarme en el tamaño de la muestra. ¿Sí? Si la varianza es desconocida, la voy a tener que estimar a partir de los datos. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que voy a trabajar con la varianza muestral, el S cuadrado. ¿Sí? Y en el estadístico podría utilizar la raíz cuadrada que va a ser esa, ¿sí? La desviación estándar muestral. Ahora bien,
esto tiene una distribución aproximadamente normal. Pero alguien me dice por qué. Solamente lo conversaron de lunes. Cuando el n es mayor a 100. Y fíjense que es mayor a 100 y no mayor a 30, ¿no? Porque para aplicar TCL, una cuestión es el n mayor a 30, pero porque yo tengo que conocer la varianza. ¿Sí? Tengan en cuenta que TCL implica que yo conozca la varianza. ¿Sí? Acá, en esta situación, desconozco la varianza. ¿Sí? Pero lo estoy aproximando a una normal. ¿Alguien me puede decir qué cuestión teórica entra acá? A ver. Tiene que ver con propiedades de los estimadores. Para que esto tenga distribución normal, aproximadamente normal. ¿No será suficiencia? Y aplicar TCL. ¿Qué tendría que tener acá? ¿Tendría que tener esa? TCL acá no tendría que tener esa, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que tener? La desviación estándar. La desviación estándar, pero poblacional. Claro. Pero acá tengo la muestral. ¿Pero qué pasa cuando el n es mayor a 100? Ese es un estimador consistente de... Bien, eso, Ana. Ah, no, Josefina. Bueno, Josefina. ¿Sí? Es un estimador consistente la varianza muestral, el S cuadrado. Entonces, cuando la muestra es lo suficientemente cuadrado, la varianza muestral converge al verdadero valor de parámetros, ¿sí? Que es la varianza poblacional. Entonces, puedo asemejar y puedo decir, che, si la muestra de tamaño mayor a 100, esa estimación que hago de la varianza va a estar muy próxima, ¿sí? Con un alto nivel de probabilidad, a la varianza poblacional. O sea que lo estoy tomando como si fuera efectivamente la varianza poblacional. ¿Sí? Pero fíjese que soy más exigente, ¿no? Para que el TCL, n mayor a 100. ¿Sí? Porque ahí empiezo a aplicar consistencia. Y la vez que aplico consistencia, estoy aplicando dos cosas en realidad acá. Consistencia, que hago que el S cuadrado converge al verdadero valor del parámetro, es como si lo conociera, por más que lo estime con los datos, ¿sí? Como si fuera el verdadero, y TCL al mismo tiempo. ¿Sí? Serían esas dos cositas que estoy utilizando, ¿sí? En cierta medida. ¿Ya? Y si el n menor a 100 y desconozco la varianza y demás, eventualmente podría aplicar Chef, si de alguna manera, sería un poquitito más complejo, pero de nuevo no es algo que vayamos a ver porque nos va a establecer ciertas cotas, ¿sí? De probabilidades y no probabilidades, entonces los intervalos van a ser bastante imprecisos. ¿Sí? O sea que lo que vamos a tener son estas situaciones que están en los recuadros celestes como estadísticos. ¿Sí? Y ahí vamos viendo si conocemos la población, y si conocemos o no conocemos la población, y después si conocemos o no conocemos la varianza, y vamos a tomar en cuenta uno u otro estadístico. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver si achico esto, ¿no? Bien. Bueno, esto lo vieron el otro día, seguro, así que lo voy a pasar un poquito rápido, pero si, por ejemplo, conocemos la varianza, el estadístico era Z, entonces utilizaba el método del pivot, y ustedes vieron tanto los videos teóricos que tienen en el aula, como seguramente habrán hecho un repasito el lunes, que despejando esta expresión, ¿sí? Del método del pivot, iba a encontrar, ¿sí? Cuáles serían el límite inferior y el límite superior de confianza, ¿sí? Entendido como aquel que tenga una probabilidad 1 menos alfa de contener el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Fíjense que esto es igual a x barra menos el z, este subíndice 1 menos alfa sobre 2, está relacionado al nivel de confianza, porque este z va a tener una distribución normal de este estilo, centrado en 0, ¿sí? Y como los intervalos de confianza que calculo son simétricos, ¿sí? Ese nivel de probabilidad está en el centro de la distribución. ¿Bien? Entonces, estos valores de z, que dice z alfa sobre 2 y z de 1 menos alfa sobre 2, está representando esto de acá. Z alfa sobre 2 sería esto de acá, y z de 1 menos alfa sobre 2 sería este valor de acá, de z. ¿Sí? Serían unos z estrella que vamos a utilizar para encontrar esos límites de confianza. ¿Sí? ¿Por qué alfa sobre 2? Porque si yo acá, por ejemplo, tuviera 0,95% o 0,95% ¿sí? De confianza, ese 95% o ese 0,95 está concentrado en el centro de la distribución. O sea, que en las colas, ¿qué tendría?
Si esto era 1 menos alfa, en las colas tendría alfa, la suma de las dos colas. Pero como es simétrico el intervalo, acá tengo alfa sobre 2 y esta otra cola tengo alfa sobre 2. Por eso decimos que este z de acá es el que me acumula hacia la izquierda, alfa sobre 2 de probabilidad, ¿sí? Y este alfa de acá me acumula el 1 menos alfa que está en el centro, ¿sí? Más este alfa sobre 2. O lo que es lo mismo, 1 menos alfa sobre 2, porque sería lo que me acumula toda la distribución, que es igual a 1, menos esta colita de acá. Entonces esto es lo mismo que z de 1 menos alfa sobre 2. O sea, esto de acá me está representando, ¿sí?, que la probabilidad acumulada hasta este z, el f de z de 1 menos alfa sobre 2, me está diciendo que me está acumulando una probabilidad de 1 menos alfa sobre 2 hacia la izquierda. ¿Sí? Esta es la función de distribución acumulada. ¿Bien? Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, pero sería eso. ¿Qué peculiaridad tenía este z de alfa sobre 2 y este z de 1 menos alfa sobre 2? ¿Cómo son esos valores? Simétricos. Simétricos. ¿Bien? Por eso que acá, fíjense que puse z de 1 menos alfa sobre 2 y acá z de 1 menos alfa sobre 2 me olvidé del alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque en realidad son los mismos valores, la distribución es simétrica, y si la distribución es simétrica, estos dos valores son exactamente lo mismo en valor absoluto, solamente que este es negativo y este es positivo. ¿Sí? ¿Bien? Profe, ahí en el límite inferior, que está el alfa sobre 2, ¿es por el desvío sobre...? Sí. Ah, porque ¿Bien? dice dividido. Gracias. Exacto. Y ese 1 menos alfa sobre 2 en realidad es un subíndice, ¿no? Quedó ahí medio grandote, pero es un subíndice. ¿Sí? El alfa sobre el sigma raíz de n, ¿qué representa? O sea, nosotros tenemos el tita nuestro, sombrero, es la equibarra, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta raíz, esta sigma sobre raíz de n, ¿qué representa? ¿Se acuerdan del teórico? El desvío ¿La desviación estándar de quién? de la muestra. A ver. El error es una muestral. De La media muestral. De la media muestral, o sea, la desviación estándar del tita sombrero. ¿Sí? ¿Y cómo lo llamamos acá cuando, en este caso particular, cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? En la muestra, la desviación estándar del estadístico, del estimador. Error estándar. Error estándar. ¿Sí? Le damos nombre particular, pero es una desviación estándar. Es la desviación estándar del tita sombrera. Acuérdense que tita sombrera es una variable aleatoria, entonces tiene desviación estándar. Así como tiene esperanza, tiene desviación estándar, y la desviación estándar está dada por sigma sobre n. O sea que en realidad, fíjense que ahí, en términos generales, el límite inferior a qué es igual. A tita sombrero menos el z, ¿sí? Le dejo z sin subíndice por ahora, por el error estándar de tita sombrero. Ese es el límite inferior. Y el límite superior es el estimador más el z por el error estándar. Esto lo vamos a ver un montón porque en realidad siempre es así, digamos, en términos generales es así. Solamente que acá el error estándar, como usamos este estadístico, tiene esta característica particular, ¿sí? Tiene esa distribución y es el error estándar. ¿Bien? Pero en términos generales, todos los límites, los intervalos de confianza que damos de ahora en más, para cualquier estimador, ya sea por la media, la proporción y demás, va a tener esta pinta. Más allá del estadístico, acá estamos utilizando el estadístico Z, eso va a cambiar también dependiendo de las características del problema, ¿sí? Y del parámetro que estemos buscando estimar. Pero en general va a tener esa línea, ¿sí? Va a tener esa pinta. ¿Bien? Va a ser el verdadero valor del parámetro menos el estadístico, sea Z, T o lo que sea, por el error estándar. Más menos, ¿no? Porque es menos para el límite inferior y más para el límite superior. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, esto es lo que decimos antes, por ejemplo, si tuviéramos 0,95, el Z que estaríamos utilizando es 1,96, ¿sí? Hacia la izquierda puede tener el menos 1,96 porque es la parte negativa que dijimos, ¿sí? Y hacia la derecha el 1,96 que es el cuantil positivo, ¿sí? Como la distribución es simétrica en torno al 0, es el mismo valor en valor absoluto. ¿Sí? Bien. Y con
cuando desconocemos la desviación estándar, ¿sí? Pero los datos provienen de una población normal o la muestra sea muy grande, ¿sí? O sea, lo suficientemente grande, vamos a tener, vamos a poder, si los datos provienen de la distribución normal, perdón, vamos a poder utilizar el estadístico T y trabajando de manera análoga, fíjense que tengo lo mismo, ¿sí? La misma pinta, solamente que cambio ¿qué cosa? El estadístico, obviamente, que ahora es un T con n menos un grado de libertad, ¿sí? Y el error estándar, fíjense que se cambió el error estándar, ¿sí? Porque ahora ya no tengo la desviación estándar poblacional, sino que tengo la calculada a partir de los datos, que es la ESA, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero esto sigue representando, ese cociente sigue representando el error estándar, ¿sí? S sobre la raíz de n, ¿sí? De nuevo, este tiene esta pinta, puede ser que, dependiendo de lo que esté analizando, cuando cambiemos los parámetros de interés, eso va a cambiar, obviamente, el error estándar, pero siempre es el estadístico más menos, perdón, la estimación del tita, ¿sí? El tita sombrero, más menos el valor del estadístico, que va a depender del nivel de confianza, como vimos, por el error estándar. Entonces, va a tener en general esa pinta. Perdón, profe, en ese caso es que tenemos que calcular la S o no. Claro, acá lo vamos a tener que calcular con los datos. Bien. No viene dada, ¿sí? Gracias. Bien. Ahora vamos a ver estos problemas y vamos a ver una serie de casos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito. Esto, cuando ponemos ejemplos, son ejercicios que no están en la guía, sino que lo estamos trabajando acá puntualmente. ¿Sí? Ustedes ya tienen la guía para practicar y algunos lo tienen resuelto en video. Vamos a plantear este ejemplo y vamos a plantear distintas situaciones, ¿sí? Para que vayamos analizando los distintos estadísticos que vemos. El equipo de investigación de una empresa está analizando el ciclo de vida de una variable de una nueva batería desarrollada para uno de sus productos. Por experiencia de otros desarrollos, se sabe que el ciclo de vida de las baterías tiene una distribución aproximadamente normal, con una desviación estándar de 500 horas. En base a una muestra de 15 baterías, se estimó que el ciclo de vida media es de 8.900 horas. ¿Sí? Entonces, ¿quién es X acá? ¿Las 15 baterías? X. El ciclo de vida de las baterías. Exacto, el ciclo de vida de las baterías es X. ¿Sí? Esa es mi variable de interés. A mí obviamente no me interesa el ciclo de vida de las baterías porque ahí me estoy refiriendo al ciclo de vida de cada una de las baterías, sino que ¿qué me interesa a mí? El promedio, ¿sí? Del ciclo de vida de las baterías, que es mu. Este es mi parámetro de interés, ¿no es cierto? Tita. ¿Estamos? Ahora bien. Bueno, pero en relación a X, ¿qué me está diciendo en relación a X? ¿Qué información tengo acá en el problema? La varianza y la media muestral. De X, ¿no? La media muestral es, esta media muestral es una vez que tomo los datos de la muestra. O sea, yo quiero saber del ciclo de vida en la población. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué información tengo del ciclo de vida en la población? Tiene distribución normal. Tiene distribución normal. Bueno, Y la o sea que voy a poder desviación utilizar el estadístico T o el estadístico Z, ¿no es cierto? Uno de los dos. Y esto tiene una media mu que la desconozco, que la tengo que estimar, y tiene también una varianza que es sigma cuadrado. ¿Es conocida o la tengo que estimar? te dan la Es desviación. conocido. Me la das como dato. O sea, significa que la sé por experiencia previa o algo, pero es un valor fijo. No lo voy a tener que estimar con los datos. Bueno, esto es 500 al cuadrado sería, ¿no? Porque yo pongo como parámetro, siempre ponemos la varianza, no ponemos la desviación estándar en general, ¿sí? Como parámetro, ¿sí? Entonces X tiene una distribución normal con media mu, que es desconocida, que es lo que busco estimar, pero la varianza sí es conocida, que es igual a 500 al cuadrado. Pongo 500 al cuadrado porque el dato que me está dando es de desviación estándar, ¿sí? Que es 500. ¿Sí? ¿Qué otra información tengo? El tamaño de la muestra. Bien, tamaño de la muestra, n igual a 15. Y, obviamente, la estimación, que sería mi tita sombrero, ¿sí? Porque si yo quiero estimar el tita sombrero, es igual al X barra, y esto sería una estimación puntual.
¿Sí? ¿Qué desventaja tiene la estimación puntual? Y sí, es una estimación, está buena, digamos, porque es el valor que me permitiría estimar en la media en la población, si la duración media de las baterías, pero no puedo saber el error. Y a mí me interesa, sí, tener más información. Obviamente, cuando yo busque medir el error, ¿qué voy a perder? Voy a perder precisión. ¿Por qué? Porque ahora yo no estoy diciendo la media de la población es 8.900, sino que estoy diciendo está entre tanto y tanto. ¿Sí? Cuando busco un intervalo de confianza. Hay una pérdida ahí de precisión, ¿sí? Porque obviamente es mejor decir la media es tanto, pero ¿qué pasa? Es muy probable que yo me equivoque al decir la media es tanto, porque obviamente va a haber un error y me voy a alejar, o no, ¿sí? No lo sé, del verdadero parámetro de la población. Entonces voy a estar perdiendo, ¿sí? Precisión. ¿Pero en qué voy a ganar? En confianza, porque yo voy a poder estar un poquito más seguro de que ese intervalo va a contener el verdadero parámetro poblacional. ¿Sí? O sea que ahí está mi ganancia. Hay un trade-off entre precisión, ¿sí? Con la precisión y la confianza. ¿Sí? O sea, la confianza de que yo pueda garantizar, no voy a poder garantizar obviamente, digamos, sino que con un alto nivel de probabilidad puedo decir que ese intervalo va a contener el verdadero parámetro poblacional. ¿Sí? Pierdo precisión, pero gano confianza. ¿Bien? Esa es la idea detrás de mi intervalo de confianza. ¿Bien? Bueno, con toda esta información, entonces, ¿qué estadístico tengo que usar? ¿Cuál es mi estadístico? ¿Zeta? Exacto. Vamos a utilizar el Z, que sabemos que tiene una distribución normal 0,1. ¿Sí? Bueno, acá me olvidé de leer las consignas, pero tenemos que determinar intervalo de confianza con distintos niveles. ¿Sí? Para el 90% de confianza, 95% de confianza, esto sería el 1 menos alfa. ¿Sí? En todos los casos, este es el 1 menos alfa. Acá en el segundo punto vamos a aumentar el nivel de confianza. ¿Sí? En el tercero, dejamos el nivel de confianza del 2, pero vamos a aumentar el tamaño de la muestra. Antes las 15, ahora va a ser 25. Vamos a ir analizando distintas situaciones. ¿Sí? Bien. Y después el DL y el F, que ya lo vamos a ver, digamos, no me pierdo los incisos, sino que quiero que nos centremos en los 3 primeros y después seguimos con el resto. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el Z para los 3 primeros. Bueno. Esto, una cuestión. Yo tengo acá, esto sería lo que habíamos visto, el límite inferior de confianza y el límite superior de confianza que habíamos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Como lo tenemos que obtener cuando usamos el estadístico Z. Ahora, ese Z depende del nivel de confianza que estemos utilizando. ¿Sí? Entonces, si yo estoy utilizando ¿cómo fue? Bueno, no importa. En el primer caso, que era un 90% de confianza, un 1 menos alfa de 0,90. ¿Qué significa? Que en la escuela tengo los alfa partido a la mitad, o sea que acá tengo, ¿cuánto? 5. 0,05. 5% o 0,05, ¿sí? Entonces, este Z de acá, ¿cuánto me va a acumular? 0,95. O sea que tengo que buscar el Z que me acumula 0,95. Lo que estoy buscando es esto en realidad. El F, le voy a llamar Z estrella, ¿sí? Así no confundimos, pero sería el Z que me acumule 0,95 de probabilidad. ¿Sí? Entonces yo podría ir a la aplicación y fijarme cuál es ese Z, la aplicación que usaban en la estadística 1. Se lo busco acá y se los paso. Lo vemos acá. Un segundo. Se me cerró. Yo estoy utilizando la... 164485, profe. Exacto. Gracias. Yo voy a utilizar, para que lo veamos solamente en esta vez, ¿sí? Esta es la aplicación, digamos, que tienen ustedes en el celular, es esta, ¿sí? Como yo estoy considerando una distribución normal con media 0 y varianza 1, estoy utilizando Z, dejo esos parámetros por defecto, y lo que voy a cambiar acá es la probabilidad, ¿sí? Y voy a poner la probabilidad que X sea menor o igual, o menor en este caso a X, ¿sí? Va a ser lo mismo porque es continua, e incorporo la probabilidad, ¿sí? Y como decía, no vi tu nombre, esto es con punto, ¿no?
par de decimales, es 1,645, redondeando a 3 decimales. ¿Sí? Entonces, este Z de acá es 1,645. Muchas veces en los exámenes ponemos esta información nosotros. ¿Sí? Ponemos esa información. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen que, o sea, no es que ponemos solamente este dato, sino que ponemos este dato y algunas más acumuladas. Esto técnicamente acá pondremos una Z, ¿no? Porque es la función de distribución de Z. Si la acumulada hasta 1,645 es igual a 0,95. O sea que el valor del Z que estoy buscando es esto de acá. ¿Sí? No esto. Esto es la probabilidad acumulada. A lo que a mí me interesa es el cuantil. ¿Sí? El Z estrella. ¿Sí? ¿Y hace falta que busque este de acá? No, porque son simétricos. Exacto. Sería el negativo. Sería el negativo de eso. Bien, entonces, estamos acá. Bueno, acá se dice todas las cuentas, ¿no? Es 8.900, que era el valor estimado del X barra, ¿sí? La estimación puntual, menos el Z, que se corresponde a un 0,90 de probabilidad, que de nuevo, no nos confundamos, y yo no, porque siempre solemos poner esta información, ponemos un F de un Z que acumula 0,90. Y si yo tengo, si el nivel de confianza que establecí era igual a 0,90, ese 90% es central en la distribución, entonces no es este el Z que debería utilizar, ¿no es cierto? Es este, ¿sí? Tengan cuidado porque siempre van a tener esta información, el del 0,90, el del 0,99, el de 0,95, entonces ustedes van a tener que elegir el que corresponde, ¿sí? Y para eso tienen que tener en cuenta que el intervalo que estamos buscando es simétrico, o sea que ese 90% de probabilidad, o ese 0,90 se concentra en el centro de la distribución. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Eso para que lo tengan en cuenta porque es como disponemos la información en general. ¿Sí? Bien, entonces tengo el X barra estimado, el valor de Z, la desviación estándar que ya me la daba, como me lo dieron como desviación estándar, entonces 500. Si me hubieran dado la varianza, le saco la raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Dividido raíz de n, que es 15. ¿Sí? Bueno, hago las cuantitas, relativamente simple, y esto es 8.687, redondeando, y el límite superior es exactamente lo mismo, solamente que sumo, ¿sí?, el Z por el error estándar. ¿Sí? El error estándar, fíjense cuánto es. 1,29. Esa sería la desviación estándar del estimador. ¿Sí? Bien. Y el límite superior es 9.112. O sea que el intervalo de confianza, que lo puedo dejar acá, o lo puedo poner con esta notación también, ¿sí? Tengo como límite inferior 8.687 y como límite superior 9.112. ¿Quién interpreta eso? A ver, ¿quién se anima? Profe, ¿podés repetir la pregunta? Perdón, no escuché. ¿Quién interpreta el intervalo de confianza? En términos de lo que hemos dicho hoy. Sí, o sea, se puede decir que con una confianza, con un nivel de confianza del 90%, que el verdadero valor del parámetro a estimar está entre esos dos intervalos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? ¿El resto está de acuerdo? ¿Alguien que tiene alguna interpretación distinta? Y tendríamos que aclarar que el ciclo de vida oscila entre esos... Sí, más allá del ciclo de vida. horas, digamos. Sí, más allá de la Promedio. variable, ¿cómo se llama? Sino lo que acaba de decir, no vi tu nombre. Lo del verdadero valor del parámetro, no sé si Claro. es tan Ahí va, exacto. ahí va. A ver, ¿quién mejor la interpretación? Estuvo cerca, pero... Habíamos dicho, ¿se acuerdan que mencionaba un ratito mencionamos una cosita en términos de la interpretación hace un rato, que no era lo mismo decir que el parámetro Es ¿sí?, consistente. está entre, sino que... O se algo más. aproxima. ¿Quién era el aleatorio? Les dijo el profe. ¿Quién era el que era aleatorio? ¿El parámetro o el intervalo? El intervalo. Entonces, ¿cómo lo interpretaría? La probabilidad de que este intervalo, 8.687 y 9.112, contenga, ¿sí?, al verdadero parámetro poblacional
¿sí? Esa probabilidad es igual a 1 menos alfa. ¿Sí? La probabilidad que este intervalo contenga el verdadero parámetro poblacional es 1 menos alfa. Lo aleatorio es el intervalo, ¿sí? Entonces, por eso no es lo mismo decir la probabilidad de que el parámetro esté entre tanto y tanto. ¿Por qué? Porque si yo digo la probabilidad que el parámetro esté entre tanto y tanto, lo que estoy dando a entender es que el parámetro es aleatorio. ¿Sí? Me entromezco, no sé si... Martín Zaino dice también la palabra como que atrapa, que el intervalo atrapa el parámetro, porque lo que les explica el profe de aleatorio es la idea de que puede variar, ¿no? O sea, si el parámetro va... si uno dice que el parámetro es el aleatorio, es como que está dando la idea de que varía, y en realidad no varía, el parámetro es uno solo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es atraparlo con intervalos. Es como está acá el parámetro y lo tengo que atrapar. Entonces, por eso es la idea de que hay un 90% de confianza de que el intervalo que puede variar lo atrape al parámetro o lo contenga al parámetro. Esa es la idea. El parámetro es uno solo y es el valor verdadero, digamos. Ahí se entendió. Es un detalle, como les explicó el profe, pero Martina hace hincapié en eso, ¿no? Sí. Sí, claro. Fíjense que acá el límite inferior y el límite superior entre el X barra. ¿Se acuerdan que dijimos varias veces que el X barra es una variable aleatoria? Y acá es donde nos damos cuenta. Lo único que hacemos con los límites es sumarle y restarle algo, o sea que si le sumamos y restamos algo, en realidad sigue siendo variable aleatoria. ¿Bien? Entonces ahí queda claro eso. Otra forma de verlo es, yo voy a tomar muchas muestras y de cada 100 muestras que tome y construya intervalos de confianza, de cada 100 va a haber 90, ¿sí? Que van a contener el verdadero valor del parámetro y otras 10 que no, ¿sí? Que no lo van a contener. Obviamente, yo desconozco el verdadero valor del parámetro, por eso estoy haciendo esto, ¿sí? Pero, en cierta medida, me permite medir ese error, ¿sí? Entonces, acá yo sé, digamos, en cuánto me puedo estar equivocando, ¿sí? Bien. Ahora, si el intervalo de confianza es del 95%, ¿sí? ¿Qué cambiaría? A ver si puedo agregar una hoja. El valor de Z. El valor de Z es lo único que cambiaría. ¿Y qué sería un cambiaría? número. ¿Y cómo se vería? ¿Qué pasaría con el intervalo anterior? O sea, yo antes tenía 0,90. O sea, supongamos que acá tengo 0,90. Estaría contenido. Y ahora tengo 0,95. ¿Los Z cómo son? 0,75. Métrico. Sí, pero digo con relación al Z anterior. El Z de 0,90 era este, ¿no es cierto? Más Más grande. chiquitos. Y el Z de 0,95 es el verde. Más grandes. Son más grandes, en valor absoluto son más grandes. ¿Sí? En valor absoluto son más grandes. ¿Qué pasó acá? O sea, ¿qué Ahí pasó ustedes acá? nos decían que si bien hay mayor posibilidad de atrapar el verdadero valor del parámetro poblacional, pero se perdía precisión, ¿puede ser que decían eso? Bien, vamos. ¿Por qué? Cuando yo aumento el Z, como está, el Z como entra acá. Ups, acá. Bueno, no quiero spoilear mucho, pero acá. X barra más esa magnitud Z por el error estándar. Ese Z es más grande ahora. Como ahora, entonces, y ese Z está multiplicando, ¿qué va a pasar? Estoy sumando una magnitud más grande, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea que el límite superior, ¿qué va a pasar? Con relación al primero, al de 0,90. Va a ser un poquito más grande. ¿Sí? Porque el Z aumentó. Y para el otro lado, el límite inferior, también va a ser más grande en valor absoluto, digamos. Va a ser más grande, va a estar más a la izquierda. ¿Sí? Entonces, el intervalo de confianza, ¿qué pasó? Si el límite inferior se fue más a la izquierda, o sea, un poquito más chico, digamos, y el límite superior se fue más a la derecha, más grande, ¿qué pasó con el intervalo de confianza? Se agranda. Se agranda. Entonces, ¿aumento de confianza? Sí. ¿Por qué? Porque digo, ahora es 95%, es decir, de cada 100 intervalos que construyan, 95 van a contener el verdadero valor del parámetro ahora en lugar de los 90 que habíamos dicho antes. Pero, el intervalo ahora es más grande. ¿Sí? Y si el intervalo es más grande, ahí es donde decimos que perdemos precisión. ¿Sí? Ganamos confianza, ¿sí? Porque aumentó el nivel de confianza y eso es bueno. Pero por el otro lado, ¿qué pasó?
¿sí? Disminuyó la precisión. Ahora tengo un intervalo más grande. No es lo mismo decir el verdadero valor el intervalo que contiene el verdadero valor del parámetro es así, que decir el verdadero valor del parámetro, el intervalo que contiene el verdadero valor del parámetro es así. ¿Sí? Cambia. No sé, yo estoy haciendo un movimiento en la cámara, no sé si me están viendo otra cosa, pero bueno. ¿Estamos? Entonces, si yo aumento la amplitud del intervalo, pierdo precisión. Gano confianza, pero pierdo precisión. Y es efectivamente lo que pasó acá. Cambió el z, y fíjense que el límite inferior ahora es un poquitito más chico y el límite superior un poquito más grande. Ahora enseguida lo vamos a hacer un cuadrito donde van a estar todos comparados, ¿sí? Para analizar esto. ¿Sí? El z de 1,96 obtiene de nuevo, como decían ahí, buscando el z que me acumula 0,975. Sería este porque tengo los 0,95 y en la cola tengo 0,025 y en esta cola tengo 0,025. O sea que este z es el z que me acumula 0,975. O sea, los 0,95 del centro de la distribución más los 0,25 que tengo en esta colita. ¿Sí? ¿Estamos? Y este z, de nuevo, no hace falta que lo busque. Esto recién me dijeron, es 1,96. ¿Sí? Y este de acá no hace falta que lo busque porque, de nuevo, la distribución es simétrica. Entonces es exactamente el mismo. ¿Sí? Fíjense que los intervalos de confianza para construirlo, lo único que cambiamos es que ponemos signo negativo, ¿sí? Para el límite inferior y signo positivo para el límite superior. ¿Sí? Ahí es donde se nota el cambio de signo. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora, supongamos que yo mantengo el mismo nivel de confianza. ¿Sí? La estimación es la misma, pero tomé una muestra más grande. No, se pierde precisión. ¿Dónde está la muestra acá en el intervalo de confianza? El denominador. Era 15, la muestra, 15 Denominador. baterías. Si está en el denominador y yo aumento el tamaño de la muestra, ¿qué va a pasar con este factor? Se hace más chico. Se hace más chico. Entonces, todo el segundo término se va a hacer más chico, se aumenta el tamaño de la muestra. Si n sube, en conjunto el segundo término baja. ¿Sí? Porque está en el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, el error estándar, fíjense que sigma sobre raíz de n es el error estándar. Cuando yo aumento el tamaño de la muestra, lo que está cayendo es el error estándar en cierta medida. Entonces, ¿qué va a pasar con los límites? El superior se va a achicar, se van a acercar más. ¿Sí? Entonces voy a tener el límite superior va a ser más chico y el límite inferior va a ser un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Van a estar más concentrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando dice el tamaño de la muestra, ¿qué gané? La confianza se mantuvo, ¿no es cierto? El mismo. Pero al aumentar el tamaño de la muestra, ¿qué pasó? Aumenta el nivel de precisión. Aumenta la precisión, exacto. ¿Sí? Entonces, hace un rato dijimos, che, si vos querés más confianza, ¿sí? Vas a tener que sacrificar precisión. Bajo, considerando el mismo tamaño de muestra. Ahora bien, una manera de aumentar precisión sin sacrificar confianza, ¿cuál es? Entonces, Aumenta el tamaño. El tamaño de la muestra. exacto. Entonces, fíjense que si aumenta el tamaño de la muestra, en relación al anterior, ¿sí? El intervalo, ¿sí? Antes era 8600 y ahora es 8700, ¿sí? Está un poquito más a la derecha, el límite inferior, ¿sí? Y el límite superior antes era 9153 y ahora es 9096, ¿sí? O sea que este intervalo es un poquitito más chico. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero en general para comparar esta precisión lo que usamos es la amplitud del intervalo. ¿Sí? La amplitud del intervalo es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Y vamos a ver que esta amplitud es menor. ¿Sí? Ahora, al final lo vamos a ver cuando resumamos todo. ¿Sí? A ver si no lo tengo por acá. Bien. Veamos este caso y ahí vemos la tablita de resumen. ¿Sí? Ahora, el inciso D nos hace todo el mismo planteo, el mismo nivel de confianza, el muestra de tamaño, o sea, 95%, la muestra de tamaño 15, pero nos dice que el parámetro de la varianza poblacional, o la desviación estándar poblacional en este caso, es 600. Antes era 500. ¿Se acuerdan?
Entonces, ¿qué me está diciendo ahora? Que X se distribuye normal con media mu, pero la varianza de X, fíjense que es X, no es equivalente, ¿no? X, ¿sí? La varianza es 600 al cuadrado. Antes era 500, ¿se acuerdan? Ahora, esa desviación estándar o esa varianza de la población entra en juego en el error estándar. Entonces, si en la población los datos están más dispersos, hay mayor dispersión, porque eso significa que tengan mayor varianza, ¿sí? En la población de donde vienen X, ¿sí? Hay mayor varianza, hay mayor variabilidad, hay mayor dispersión, implica que el error estándar del estimador que calcule también va a ser más alto. ¿Sí? Entonces, como el error estándar que yo obtenga va a ser más alto, implica también que los intervalos que obtenga van a ser más imprecisos. ¿Sí? Siempre que digo más, es siempre en términos relativos, comparando con una situación donde la desviación estándar de la población es menor, ¿no? ¿Sí? Entonces, en comparación al punto anterior, ¿sí? Que era la misma, con el n igual a 15, ¿sí? Que tomé como base, el intervalo, ahora de nuevo, ¿sí? Va a ser mayor, pero en este caso va a ser más grande porque la población de origen de los datos es más dispersa. ¿Sí? En este cuadrito hay un resumen de todos los resultados que obtuvimos hasta ahora. Están los niveles de confianza que usamos, el n de cada uno de los casos, las desviaciones estándar, el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Vamos a tomar como benchmark, como caso con el cual vamos a comparar el B. Este sería nuestro caso testigo, digamos. ¿Sí? Vamos a comparar el resto de las situaciones con el B. Entonces, tenemos el caso A, en el caso B hemos tenido un 95% de confianza, o 0,95, un tamaño de muestra 15, la desviación era igual a 500, y los límites inferiores y superiores eran 8.646 y 9.153. ¿Sí? Me ahorro los decimales. Una medida para establecer la precisión es hacer límite superior de confianza menos límite inferior, ¿sí? Y eso es la precisión, que se puede ver como dos veces el error, digamos. ¿Sí? El error es el desvío, límite superior, menos el valor central, ¿sí? Pero no me importa tanto eso, sino que lo voy a calcular de esta manera, ¿sí? Ahora bien, si yo hago la diferencia, entonces, entre 9.153,03 y 8.646,97, ¿sí? Ese rango, ¿sí? De variación del límite superior menos el límite inferior es 506. Ahora, si lo veo con relación al caso A, con el caso A, el cambio está en el nivel de confianza. ¿Sí? Tenía un menor nivel de confianza. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando veo la precisión, que era algo que habíamos adelantado antes, ¿sí? Cuando estuvimos discutiendo, la precisión medida como límite superior menos límite inferior es igual a 424, es menor. ¿Sí? El error, perdón. Hay un menor error, ¿sí? Una menor amplitud de intervalo. ¿Sí? Como hay una menor amplitud de intervalo, significa que esto, en relación a B, ¿cómo es? Vamos a hablar siempre en términos de B. ¿Sí? Menor amplitud, ¿sí? Intervalos más, ¿sí? Diferencia más chiquita entre el límite superior y el límite inferior, límite superior y el límite inferior significa que el intervalo es más preciso. ¿Sí? Entonces, si la amplitud es menor, ¿sí? Significa que hay, ¿qué cosa? Más precisión. Más precisión. Más precisión, ¿sí? ¿Bien? O al revés, fíjense, si yo aumento el nivel, lo veo A contra B, si aumento el nivel de confianza, aumentó la amplitud del intervalo, ¿sí? Es menos preciso, ¿sí? Recuerden que más amplitud de nuevo, ¿sí? Es mayor imprecisión, si se quiere, ¿sí? Bien, ahora, con el caso B, con el caso C, perdón, siempre acuérdense que nuestro benchmark es el caso B, ¿no? Nuestro caso de referencia, ¿sí? Es el B. Con el caso C, ¿qué pasó? ¿El cambio dónde estuvo? En aumentar el tamaño de la muestra.
Cuando aumentamos el tamaño de la muestra, estos son los intervalos de confianza que obtuvimos, ¿sí? Límite superior y límite inferior. Y la diferencia entre ambos es 3,92. Ahora, ¿sí? El error ese de estimación cayó, ¿no es cierto? Esa diferencia cayó. Entonces, ¿qué puedo decir? Siempre con respecto a B. Que hay más precisión. Hay Sí. más precisión, sí, porque cayó ese error, ¿sí? Entonces, ese error de estimación es menor, ¿sí? Entonces, es más preciso, ¿sí? Cuando aumento el tamaño de la muestra y sin perder nivel de confianza, que eso es lo importante, ¿sí? Porque acá es el mismo nivel de confianza, ¿sí? Siempre lo comparo manteniendo uno constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Se mantuvo el nivel de confianza, entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el tamaño de la muestra? Aumenta la precisión, ¿sí? El error es mucho menor, ¿sí? Ahora bien, y el caso, bueno, acá me quedó B, pero sería el D, el último. Con respecto al B, lo que cambió es la desviación estándar, ¿no es cierto? De la población. Entonces tengo 500 y 600, aumentó la desviación estándar, aumentó la variabilidad de la población de origen de los datos, es mayor, entonces eso aumentó el error estándar e hizo que el intervalo sea menos preciso, ¿sí? Aumentó la amplitud del intervalo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas con eso? No. ¿Estamos? Siempre recuerden, amplitud del intervalo, mayor amplitud es menos precisión. ¿Sí? Tengan eso en cuenta para hacer las interpretaciones. ¿Sí? Y siempre recuerden hacer comparaciones manteniendo una constante, ¿no? O sea, si yo cambio nivel de confianza, N y desviación estándar al mismo tiempo, no puedo comparar. ¿Sí? O sea, muevo una cosa a la vez y ahí hago un análisis comparativo. ¿Sí? Por eso es que tomamos acá como caso testigo, como benchmark, el caso B. ¿Sí? Y todo lo demás lo interpretamos en relación al caso B. Bien. Bueno. En el caso E, ¿sí? La diferencia es que sigo teniendo una muestra de tamaño 15, ¿sí? La estimación sigue siendo 8.900, pero me dice que la desviación estándar era desconocida y la varianza de la población era desconocida. Entonces, pero los datos siguen proveniendo de una población normal, ¿sí? O sea, tengo X que provienen de una población normal, pero desconozco mu y desconozco esto. Ambas son incógnitas. O sea, mu el que quiero estimar y sigma cuadrado no lo quiero estimar, pero me hace falta, ¿sí? Para usarlo, para usarlo para hacer la estimación. Entonces, lo que voy a hacer es... y el tamaño de la muestra es tamaño 15, pero esto es importante que los datos provienen de una población normal. Entonces, lo que voy a poder hacer acá, como habíamos visto, es utilizar el estadístico T, con n menos 1 grado de libertad. La lógica es exactamente la misma, lo que cambia es que ahora en vez de Z tengo T, y en vez de desviación estándar poblacional tengo la desviación estándar estimada por los datos, que es 490. ¿Sí? O sea, no lo tengo como un dato que me viene de alguna experiencia anterior o demás, sino que tuve los datos y lo tuve que calcular, ¿sí? a esa desviación estándar. ¿Sí? Y como la muestra es de tamaño 15, los grados de libertad de esa T a que son igual. N-1, 14. o sea, 14. A 15 menos 1, 14. Y eso es importante porque cuando busque, ¿sí? La probabilidad acumulada, ¿sí? Uno de los parámetros es el grado de libertad, que acá me aparece como B, no me acuerdo cómo aparece en la app, si aparece como B, pero sería este caso de acá. ¿Sí? Entonces tengo que incorporar acá cuántos son los grados de libertad. Ese es el parámetro. Y voy a buscar la acumulada, como quiero
un 95% de confianza, ¿cuál es la acumulada? ¿Hasta cuánto? 0,975. Perfecto. Parecido a lo que ya hemos visto con la normal, ¿sí? Y eso es 1,167. Y fíjense que acá esto es importante, los grados de libertad, porque dependiendo del tamaño de la muestra, cambian los grados de libertad, o sea que el T no va a ser fijo como suele ser en general, como suele ser con la Z, ¿sí? Que una vez que tengo el nivel de confianza, el Z va a ser el mismo siempre, para el 95% de confianza o para el 90% de confianza. Acá no. Acá, dependiendo de los grados de libertad, sí va a cambiar. Porque en la Z recuerden que los parámetros son 0 y 1 y están fijos. ¿Sí? Acá no, acá va cambiando el parámetro. ¿Sí? Entonces es distinto. ¿Sí? El T que va a surgir de cada tamaño de muestra. ¿Sí? Bien. Bueno, y algebraicamente esto es similar, ¿sí? Mi error estándar lo que cambia ahora un poquito, porque el error estándar ya no es la desviación estándar poblacional, sino que es la desviación estándar muestral, dividido raíz de n. Pero esto sigue siendo el error estándar, ¿sí? Que es 126,52. ¿Sí? Eso se mantiene. Lo que cambió es, de nuevo, el estadístico y que la varianza era desconocida y lo tuve que estimar con los datos. ¿Sí? Pero, de nuevo, es importante que los datos provengan de una población normal. ¿Sí? Porque si no, no puedo utilizar el estadístico T. ¿Sí? Si los datos no provienen de una distribución normal, ¿qué debería considerar? ¿Cómo debería ser el tamaño de la muestra? Mayor o igual a 100. Mayor a 100. Mayor o igual a 100. Y ahí, por consistencia, ¿sí? Y TCL en conjunto, pero ahí ya no utilizaría T, sino que uso directamente la normal, como hicimos en el caso anterior. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el ejemplo F, por ejemplo? Que es el mismo caso, uso la misma varianza conocida, esto lo dejo de tarea, solamente que cambia el n igual a 35. ¿Sí? Como n es igual a 35, la varianza es conocida, y el n es mayor a 30, ¿qué pasaba? TCL, y eso se resuelve exactamente igual que los ejercicios que vimos, los incisos que vimos antes de la aplicación del estadístico T. ¿Sí? Eso lo ven ustedes. ¿Sí? Bien. Vamos a cortar acá, ¿sí? Así vemos lo que tenemos planeado y esto lo retomamos después, el ejemplo 2 lo retomamos en el próximo encuentro. ¿Sí? Bien. Así vemos lo que tenemos planificado por hoy porque nos excedí un poquito. ¿Sí? Bien. ¿Dudas que hayan quedado acá? Ahí estoy viendo una en el chat. ¿Cómo llegó ese a 490? El 490. Es un dato. Es un dato del inciso. Perdón que yo me lo salté acá. Pero el inciso D dice calcular, el D era, ¿no? Ah, el E, mira, El E, perdón. Calcular el intervalo de confianza del 95%, suponiendo que la varianza poblacional es desconocida y que a partir de los datos se estimó que la desviación estándar es de 4,90 horas. ¿Sí? Eso va a ser un dato que van a tener, solamente que diferencien. ¿Sí? Una cosa es que me diga la varianza es tal, es conocida, es tal número, y otra cosa es como acá, que me dice que a partir de los datos se estimó que la desviación estándar es tanto. ¿Sí? Es más, acá lo pusimos como ayuda, digamos, por ahora, la varianza poblacional es desconocida, pero eventualmente esta oración podría no estar y decir directamente a partir de los datos se estimó que la desviación estándar es tanto. Entonces, diciéndome solamente lo que está acá en naranjita o en verde, lo pinto ahora que se nota más, si me dice solamente lo que está en verde, yo ya debo darme cuenta, ¿sí? Que tuve que estimar la varianza a partir de los datos, o sea que no correspondería que use la distribución normal, a menos que, de nuevo, la muestra sea mayor a 100 y ahí ya hago uso de consistencia y TCL y trabajo como si fuera normal 0,1, ¿sí? El estadístico.